Sonia Crespo. 1:39 minutos. Seguro que en alguna ocasión han oído hablar de la historia de los conocidos como los últimos de Filipinas, un pequeño destacamento militar español que allá por el 1898 quedó sitiado por una fuerza 10 veces superior en una localidad filipina, en la iglesia de una localidad filipina llamada Baler. Sin creer que la guerra había terminado, pues ellos aguantaron durante casi un año sin poder tener víveres, sin tener contacto con el exterior. Una historia, uno de esos episodios de la historia pues dignos de mención y de homenaje, y eso es lo que lleva, bueno, pues 20 años realizando ya Miguel Ángel López de la Asunción, que es escritor, lleva 20 años investigando este episodio de nuestra historia y, bueno, pues lo ha reflejado en este libro que tengo en mis manos, Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Baler. Miguel Ángel López de la Asunción, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada Sonia, de tenerte aquí, porque solamente con el título a mí ya me ha generado una curiosidad. Si ya este episodio que yo conocía de la historia para mí es como muy interesante, saber que el subtítulo es Mito y Realidad ya me pica más aún la curiosidad. es algo que yo creo que en todo episodio histórico pasa con el paso de los años y por diversos intereses, la veracidad o la historia veraz se va empañando de ciertas capas y a nosotros nos llega un episodio quizás muy distinto de lo que pasó en Baler hace, pues mira, se va a cumplir ahora el 120 aniversario de la salida del destacamento. Estamos ya en el 120 aniversario de la entrada de estos españoles dentro de la iglesia de Baler y en estos 120 años el destacamento, la historia del destacamento se ha visto empañada por quizás mitos que nos han llegado a nosotros. Nosotros quizás pensamos que conocemos la historia de Baler y a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que nos ha llegado. Bueno, enseguida voy a preguntar cuáles serían esos principales mitos que se tratan de aclarar en esta publicación, pero primero me llama la curiosidad. ¿Por qué esa obsesión de Miguel Ángel? No sé si se puede decir obsesión, o por qué ese gran interés por este episodio histórico. Pues en mi caso fue algo muy personal. Yo desde pequeño, mi abuela me contaba, aparte de los cuentos que nos cuentan a todos, me contaba historias de España, historias de la historia, de nuestra historia. Y una de ellas que me contaba siempre, porque mi bisabuelo Miguel estuvo sitiado muy poco tiempo en un bloqueo en la guerra de África, siempre cuando terminaba esa historia me decía, bueno, y eso no es nada comparado con los últimos de Filipinas. Oh, abuela, cuéntamelo otra vez, por favor, qué pesado eres. Y me lo contaba, la historia de los últimos de Filipinas o la historia que ella había recibido de los últimos de Filipinas. Cuando ya tuve mi primer cochecito y empecé a ver dónde eran estos héroes, empecé a moverme, ir a sus pueblos natales, empecé a conocer gente. Ya la llegada de internet fue un arma maravillosa, ¿no? Ya no había que ir a los archivos a mirar hemerotecas periódico por periódico y me di cuenta que había una cantidad de información que yo no había visto en otros libros, en otros medios, y nos propusimos junto a mi compañero Miguel Leiva hacer este libro y estamos muy contentos. Bueno, ¿cuáles son los principales mitos que se tratan de desmitificar y cuál es la realidad de los últimos de Filipinas? Quizás a ti te ha llegado por películas, por libros, por novelas recientes o incluso por trabajos de investigación que ellos no querían salir porque eran unos cabezones, básicamente, que estaban locos. Que héroes o locos, ¿no? Hay esa sí, distintiva. eso siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, loco puede haber uno en un grupo, no puede haber 50. Ese es el principal mito que hemos intentado y yo creo que hemos conseguido romper. Ellos están allí primero por compañerismo, tienen un número de compañeros heridos, un número de compañeros enfermos. Ellos conocen que un prisionero, vamos a verlo desde aquel momento, no desde hoy en día. Sí, pongámonos en situación. Si ellos se hubieran rendido en un primer momento, con toda seguridad, los heridos y los enfermos no hubieran sobrevivido. Un prisionero tenía que trabajar para ganarse su sustento. Si no... Entonces, si yo me rindo y sé que 19 de mis compañeros van a ser pasados por las armas, ya tengo un motivo para permanecer en la defensa. Aunque a mí me cueste, aunque para mí quizás sea más o tenga más posibilidades de sobrevivir si me rindo. Voy a ser un prisionero, se acabó para mí la guerra. Ese es uno de los principales. Ellos no conocían
que el Imperio Español, que la provincia de Filipinas, no colonias, provincia, era una provincia española, no era una colonia. No sabían que había caído tan rápidamente, sabía Claro, que porque estábamos... se decía, ¿no? Que la guerra ha terminado, que la guerra Ellos iban comisionados, pero ellos no les no creían. tenían la certeza. Ah. Ellos no podían creer que 335 años de permanencia española allí hubiese caído en tan solo un mes. Ellos pensaban que en cualquier momento iban a recibir ayuda de compañeros que estuvieron en la zona. Ellos pensaban que la fuerza militar española era más grande de lo que realmente era. Ellos no quieren permanecer allí sin fecha sin edie. Ellos están esperando, o su objetivo es llegar al momento en el cual puedan rescatarlo en la mejor condición posible. Confiaban. No creían que había caído ese ejército español, no lo sabían. No lo creían cuando se lo decían, porque de hecho llegó a ir, ¿no? Decían que había ido comisionados españoles a tratar de siempre hay una explicación. Van varios comisionados, primero parlamentarios del enemigo, prisioneros españoles que también mandan el enemigo. Curiosamente, 2 frailes que entran en agosto en la iglesia son enviados por el enemigo. Ellos, una vez dentro de la iglesia, dicen, bueno, somos españoles, pues aquí nos quedamos. Sobreviven al asedio al final. Incluso al final, cuando tenemos que tener en cuenta que en Manila no se conoce la existencia de Valer hasta diciembre. El sitio comienza en junio. Manila bastante tenía con defenderse. No había una comunicación. No teníamos Onda Cero que da las noticias. Hay un destacamento en Valer. No lo teníamos. Ellos no tienen noticia, pero tampoco en Manila se tiene noticia de su defensa. Se dan ciertas circunstancias, ciertas casualidades, vamos a decirlo también así, que permanecen y que dan lugar a que la defensa dure 337 días. Los comisionados españoles al final son tomados por desertores. Había un gran número de desertores también. Todo tiene una explicación, no están locos ni mucho menos, tienen sus motivos y eso yo creo que en el libro nosotros no queremos convencer a nadie. Nosotros hemos recopilado toda la información que había, toda la información inédita, que te aseguro que es mucha, que hemos encontrado. Lo ponemos en papel y yo no te quiero convencer de que no son locos. Aquí está, lo lees, ¿no? Héroes o locos es la decisión que tenemos que tomar. Otros 2 términos que me gustaría que me diferenciases es olvidados o maltratados. Dices que es importante ese término. Dentro de estos 120 años ha habido olvidados dentro de los héroes de Valer. Yo estoy muy orgulloso de haber sacado a la luz las biografías de los fallecidos durante el sitio. No se les conocía. Conocíamos un nombre en un listado, pero no sabíamos de dónde eran, no sabíamos su vida, no sabíamos qué les había llevado allá a Filipinas, de qué entorno venían, si habían ido voluntarios o forzosos. Al final del libro son 100 páginas, creo, 100 y pico páginas. Voy a mirarlo yo mientras, a ver cuánto. De biografías y de anexos. Claro, iba a decir, son 400 y pico, no, 100 algo de biografías. Y haber sacado a esos soldados, a esos chavales que habían ido a 10.000 kilómetros a defender una provincia española de ultramar a la luz, haber recordado, haberlos puesto en la historia, para mí es de lo que quizás más orgulloso me siento. Y maltratados, hay algunos personajes que sin motivo real, sin motivo aparente, han sido maltratados en el cine, en libros, se necesitaba una en novelas. Cabeza de turco, ¿no? Alguien malo, un alter ego. Pero es desde mi punto de vista, que yo los tengo como amigos. He estado 20 años haciendo guardia con ellos, peleando con ellos, pelando patatas con ellos y cascando maíz con ellos. Yo, para mí, y conociendo a muchos de los descendientes, a mí me ha dado mucha pena pues el trato injusto, inmerecido y no veraz que se les ha dado en ciertos medios, películas, revistas, novelas, sin un motivo aparente, sin un porqué. Bueno, pues con Los últimos de Filipinas, mito y realidad, el sitio de Valer, Miguel Ángel quiere hacer memoria de esos 60 protagonistas de ese episodio de nuestra historia, pero no es la única iniciativa, porque con el motivo de ese 120 aniversario, bueno, ya lleva 10 años con un grupo de Facebook que tiene, miles de seguidores, de familiares, etcétera. 5.000, seguimos rondando los 5.000 miembros, nos damos cita
Además, desde un ambiente muy sanote, muy Sí, agradable. No hay descendientes, aficionados, historiadores, investigadores. investigadores, cualquiera Mm. que se siente pues llamado en su curiosidad por la historia de Valer. Y como tú dices, pues de cara a este 120 aniversario, tenemos varias, Varios frentes abiertos. tenemos demasiados frentes abiertos, muchos quizás un poco quijotescos nos han llegado a decir, pero que yo los veo ciertamente viables. Tenemos en proyecto también, estamos recogiendo firmas y fondos para erigir un monumento en el puerto de Barcelona. ¿Por qué Mm. Barcelona? Pues porque es el lugar de donde ellos llegan, de donde partieron y donde llegan. ¿Cuántas veces durante la defensa ellos estarían pensando en ese puerto y en llegar a casa? Eh, Tenemos un escultor de primer orden, Fernando Montero de Espinosa, que nos ha hecho un proyecto fantástico. Tenemos varias empresas interesadas y si no hay más remedio se abrirá una acuestación popular, pública, Mm. para conseguirlo, siempre que tengamos los permisos. Y es, yo creo, una de los mayores frentes abiertos. Luego estamos intentando que a estos soldados se les conceda la Cruz Laureada de San Fernando, que es la mayor condecoración militar que solo 2 de ellos recibieron. Ujú. Es difícil, pero yo creo que es de justicia y como todo lo que es de justicia, se tiene que intentar. Se luchará por Y ello. luego tenemos un proyecto fantástico que lo estoy pasando realmente bien y me está ilusionando sobremanera, que es la elaboración de un grupo de recreación histórica de los soldados de ultramar. Estamos haciendo todo a mano, tal y como se hacía. Mm. Tenemos un compañero que ha estudiado, después de salir de la universidad, se iba a aprender con un guarnicionero, a aprender a hacer esas guarniciones tal y como se hacían, el armamento de época. Los uniformes, nos ha costado ayuda, Dios y ayuda a encontrar la tela, pero tenemos esa tela y ya hemos hecho algún acto, alguna conferencia. El año pasado yo creo que impartimos 20, 21 conferencias por toda España, Mm. eh, reivindicando la figura de los héroes de Valer, y ya en los últimos años ya hemos podido ir con alguno de ellos uniformados y la verdad que llama mucho la atención. Y esos son así, a grosso modo, los proyectos Más importante, más ¿no? importantes, relevantes, pero que estamos abiertos a cualquier historia para seguir acordándonos de Pues ellos. si tienen alguna idea, en el grupo de Facebook de los últimos de Filipinas, ahí van a encontrar toda la información. Y si no, pues en este magnífico libro, Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, de Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción, que ha estado con nosotros. Ha sido un placer. Yo me quedaría horas hablando de este episodio de nuestra historia, que me parece tan interesante. Y que si supiese su abuela la semilla que sembró en Bueno, ese niño, contándole el cuento y la historia de los últimos de Filipinas, lo que seguro tienen que que se hacer sentiría las orgulloso. abuelas actuales es imitar su ejemplo. Pues sí. No solo contarnos cuentos No, no, y de chistes, princesas y... sino sino de también, héroes, pero de héroes de carne y bueno, hueso. de héroes o de villanos, pero También. de historia. Y yo os quiero dar las gracias, sobre todo, por haberos acordado de ellos. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a recordarles. Gracias. Muchas gracias a vosotros.